En este vídeo vamos a hablar del enlace covalente y de sus primeras formas de representación, que son las estructuras de Lewis. Recordamos que el enlace covalente se producía entre átomos no metálicos y que lo que se producía era una compartición de electrones con el fin de que todos los átomos que intervenían en el enlace obtuvieran la configuración de gas noble. Por ejemplo, aquí vemos en el enlace del hidrógeno como tendríamos dos átomos, de manera que sería un 1s2 y por tanto tendría configuración de gas noble. Y el oxígeno, al compartir los electrones, un electrón suyo y otro del hidrógeno, tendría 8 en su entorno y por tanto tendría configuración de gas noble. El enlace covalente da lugar a moléculas. Es el único enlace que da lugar a moléculas. Una molécula es una asociación discreta de átomos. Discreto quiere decir con un número determinado de átomos. Recordamos que tanto el enlace metálico como el iónico lo que daban lugar era a redes, en las cuales se iban uniendo átomos en grandes cantidades, simplemente siguiendo la estructura o bien de compartir muchos electrones, como era el caso de la red metálica, o bien la de las cargas de la red iónica. Las teorías de Lewis es la primera teoría que se utiliza para intentar explicar el enlace covalente y se basa en las siguientes hipótesis. La primera es que para conseguir los 8 electrones en la última capa lo que hacen es compartir tantos electrones como nos falten. Por eso el hidrógeno, que era 1s1 en el ejemplo anterior, compartía su electrón, un electrón, para obtener el otro que le falta. El oxígeno comparte 2 electrones porque le faltaban 2 en la molécula de agua que veíamos anteriormente. Cada pareja de electrones compartidos va a formar un enlace. Es el otro fundamento en el que se basa Lewis. Bien, a partir de esto podremos encontrar que se pueden formar enlaces sencillos, dobles o triples. En uno sencillo se comparte una pareja de electrones, en uno doble 2 parejas y en uno triple 3 parejas. No pueden darse enlaces entre dos átomos que compartan más de 6 electrones por una cuestión de la repulsión de los electrones. Bien, a partir de aquí, ¿cómo se dibujan las estructuras de Lewis o cómo se dibujan los enlaces en las moléculas? Vamos a poner, por ejemplo, la molécula de CH4, que es un enlace covalente puro o apolar. Primero tenemos que determinar el número de electrones de la capa de valencia de cada átomo. Para eso hacemos o realizamos la configuración electrónica. Vemos, por ejemplo, en este caso que el carbono tiene 4 electrones en el nivel 2, mientras que el hidrógeno tiene un electrón en el nivel 1. Bien, cuando nos encontramos con moléculas de más de 2 átomos, hay que determinar cuál de ellos va a ser el átomo central. El átomo central siempre va a ser aquel que tiene más capacidad o más necesidad de coger electrones. En este caso el carbono, porque como tiene 4, necesita coger 4 electrones. Bien, si dibujamos cada uno de los elementos con sus electrones más exteriores, tenemos esta configuración. El carbono tiene 4 electrones, ponemos 4 puntitos a su alrededor. El hidrógeno, cada uno de los hidrógenos tiene un electrón, pues le ponemos un puntito. Es la forma de representar las estructuras de Lewis. Los electrones se representan por puntitos de diferentes colores o circulitos y cuadraditos si los queremos ir distinguiendo en un dibujo monocolor. Bien, para cumplir la regla del octeto hemos dicho que como al carbono le faltan 4 electrones, lo vamos a colocar en el centro y lo que vamos a hacer es que comparte un electrón con cada uno de los hidrógenos, de manera que ya el carbono tendría 8 y los hidrógenos, cada uno de ellos tendría 2. Este dibujo que estoy señalando ahora mismo con el puntero es lo que sería la estructura de Lewis del CH4. Bien, vamos a ver más ejemplos. Ahora vamos a hacerlo con el HCN, el ácido cianhídrico. Otra vez, primer paso, ir escribiendo la configuración electrónica de cada uno de los átomos. El carbono, configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p2, 4 electrones que dibujamos en su entorno. El hidrógeno, como ya hemos hecho antes,
un S1, un solo electrón en su entorno, en su capa más externa, y el nitrógeno, que es 2S2, 2P3, tiene 5 electrones, pues dibujamos 5 electrones a su alrededor. Bien, en este caso el átomo central va a ser el carbono porque necesita 4 electrones. El nitrógeno solo necesita 3, por eso el carbono actuará de átomo central. Bien, pues lo que vamos a hacer es unirlos de manera que el hidrógeno va a estar unido al carbono y el nitrógeno tiene que estar unido al carbono. Entonces al final se va a formar un enlace triple entre carbono y nitrógeno para que existan 6 electrones ahí, 2 electrones en este otro enlace, de manera que el carbono tiene 8 y al nitrógeno le quedaría aquí una parejita no compartida, de manera que los 6 que tienen en común con el carbono y estos dos hacen 8 y rellenan su estructura del octete. Hemos visto que antes lo dibujábamos con puntitos, ahora hemos dibujado los enlaces con rayitas. La forma más completa de realizarlo es así, dibujando rayitas cada vez que cada rayita equivale a 2 electrones, un electrón del carbono y un electrón del nitrógeno. Vamos a ver un último ejemplo, en este caso con el H2CO o ácido carbonoso. Volveríamos otra vez a realizar las configuraciones electrónicas, la del carbono, de manera que tendríamos 4 electrones en el exteriores. La del hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos, cada uno con su electrón. Y por último el oxígeno. El oxígeno es S2P4, por tanto tiene 6 electrones, pues dibujamos 6 electrones a su alrededor. Una vez más, el carbono es el que más electrones necesita, por tanto va a ser el átomo central y va a formar enlaces con los 2 hidrógenos, y los otros 2 electrones que le quedan por compartir los va a compartir con el oxígeno. Al compartir 2 electrones con el oxígeno y el oxígeno compartir 2 electrones, tendrán 8 cada uno. Recordamos que un átomo comparte tantos electrones como electrones necesita, por eso el oxígeno va a compartir 2 electrones. Bien, de esta manera esta sería la estructura de Lewis a la que da lugar. Bien, las estructuras de Lewis están bien para explicar ciertos átomos, ciertas configuraciones, pero veremos que tienen varias excepciones o que tiene algunos problemas y por tanto no se va a dar como una estructura válida, una forma válida de explicar el enlace covalente, pero sí como una primera fase para poder explicar cómo se realiza un enlace covalente. La primera excepción es el enlace dativo. Va a resultar que un átomo aporta los 2 electrones al enlace, es decir, hasta ahora hemos visto que cada átomo aporta un electrón. En el enlace covalente dativo, los 2 electrones los va a dar un solo átomo. El ejemplo va a ser el ácido sulfúrico, el H2SO4. En este caso tenemos 4 oxígenos, 2 hidrógenos y un azufre. Bien, el azufre va a ser el átomo central en este caso, ¿vale? En torno a él vamos a tener colocados los 4 oxígenos, ¿de acuerdo? Y 2 hidrógenos a cada uno de los oxígenos. En realidad lo que va a ocurrir es que el azufre, que tiene un montón de electrones, hemos visto que tiene 6 electrones también, va a ser el que aporte sus 2 electrones al enlace con los 2 oxígenos. De manera que el azufre mantiene su estructura de 8, ¿vale? Y los oxígenos no les hace falta poner electrones, de manera que sí que tienen 8 electrones cada uno. Bien, el enlace covalente dativo veremos que se da en esas estructuras en las cuales si tuvieran que compartir electrones no hay electrones suficientes, hay un déficit del conjunto de electrones. Un ejemplo, como estamos viendo, es el ácido sulfúrico. Otro ejemplo es el NH4+. ¿Vale? En este caso tenemos 4 hidrógenos. Fijaros que uno de los hidrógenos no tiene electrón porque tenemos un NH4+. La estructura quiere decir que uno de los H's no tiene hidrógenos. Y luego tenemos el nitrógeno. El nitrógeno recibe 3 electrones, por tanto se queda completo, y el hidrógeno lo que hace es pegarse a una pareja de electrones del nitrógeno, ¿vale? De manera que es el nitrógeno el que le da los 2 electrones, enlace covalente dativo, es como se forma el NH4+. Otra excepción nos la vamos a encontrar en moléculas, como en este caso el NO o el NO2, que tienen número impar de electrones. Al tener un número impar de electrones,
Por ejemplo, el NO tiene 5 electrones en su última capa, el nitrógeno 6, el oxígeno 5 y 6 son 11. Es imposible que los dos den un conjunto total de 8 electrones para cada uno. En este caso, lo que vamos a hacer es conseguir que uno de los elementos tenga los 8 electrones, en este caso el oxígeno, que es el más electronegativo, y el nitrógeno en cambio se nos va a quedar con 7 electrones. Fijaros que tiene los 4 que comparten en el enlace, y 2 aquí 6 y 1 7. Es una excepción y por tanto no cumplirían en este caso los dos átomos la regla del octeteo o regla de Kossel. Con el NO2 ocurre lo mismo. Otra excepción, pues moléculas como el BeCl2, el cloruro de berilio, o el fluoruro de boro, el BF3, que son covalentes, berilio y boro forman enlaces covalentes, ¿de acuerdo? Pero no van a llegar ninguno de los dos a tener 8 electrones. El berilio siempre va a tener 2 y el boro va a tener 3 electrones en su capa más externa. Fijaros, por ejemplo, el cloruro de berilio lo que va a hacer es llegar a tener 4 electrones. Como tiene 2 pasa a tener 4 y se queda ahí, ¿vale? Con el trifluoruro de boro ocurre lo mismo, el boro llega a tener 6 electrones, ¿de acuerdo? Entonces berilio 4 electrones, boro 6 electrones, dos excepciones a la teoría de Lewis, no llegan a los 8, son casos que se llaman de hipovalencia, menor valencia. Por el otro extremo tenemos átomos centrales que pueden tener 10 y 12 electrones. En este caso son el fósforo y el azufre. Igual que hemos visto, el berilio con 4 electrones, el boro se queda con 6, el fósforo puede llegar a tener 10 y el azufre puede llegar a tener 12 electrones. El ejemplo que vamos a ver para ver 10 electrones del fósforo es el pentacloruro de fósforo y el hexafluoruro de azufre, el que tiene 12 electrones, ¿de acuerdo? 2 electrones compartidos o un enlace con cada uno de los cloros hace que el azufre tenga 12 y el fósforo tenga 10. Por último, las teorías de Lewis o las estructuras de Lewis no explican para nada la geometría. Nosotros hemos ido colocando los átomos alrededor de un átomo central según nuestro criterio, lo hemos ido a entender y según una figurita que nos ha parecido más o menos fácil de dibujar. Pero cuando se han empezado a hacer por rayos X el estudio de la geometría de las moléculas, hemos visto que no coinciden con la teoría de Lewis, que simplemente la teoría de Lewis dice que se comparten los electrones, pero no dice qué colocación tienen que tener los átomos alrededor del átomo central. Además, el ion carbonato, si hiciéramos la estructura de Lewis, debería de formar un enlace doble con uno de los oxígenos y dos sencillos con los otros dos oxígenos, según la estructura de Lewis. ¿De acuerdo? Debería tener este tipo de estructura. Como es el ion carbonato, tendría dos electrones más y por eso con un enlace sencillo con esos oxígenos quedaría bien, porque tendríamos un electrón de más en cada uno de los oxígenos. Esta sería la estructura de Lewis teórica. Cuando nosotros hacemos el estudio por rayos X, nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay distinción, no sabemos cuál de los oxígenos tiene más electrones en realidad, o cuál forma el enlace doble y cuál el enlace simple. En teoría, si tenemos un enlace doble, la distancia debería de ser distinta que si tenemos un enlace simple, y eso no ocurre. Esto se intentó explicar haciendo uso de una estructura que se llama resonante o de la resonancia. La resonancia viene a explicar que los electrones de un átomo, como vemos en el primer dibujo, pueden saltar, esa pareja de electrones que tenemos aquí en el oxígeno podría saltar, de manera que formaría aquí un enlace doble, que es lo que vemos aquí en el segundo dibujo, han formado un enlace doble, y eso obligaría a que esta pareja de electrones que está aquí saltara hacia el oxígeno, por eso aquí tiene 6. ¿De acuerdo? De la misma manera, este de aquí puede hacer que su pareja de electrones salte aquí, formando el enlace doble, y entonces donde estaba formándose el enlace doble, los electrones
saltarían otra vez hacia el oxígeno. De manera que se formaría esta tercera estructura. En el fondo es la misma figura que teníamos al principio, como hemos visto, solo que ha ido alternándose el doble enlace y han ido alternándose en este caso las cargas negativas. Bien, esto es lo que se llamaría una figura resonante, es decir, puede darse cualquiera de los tres casos. ¿Por qué puede darse cualquiera de los tres casos? Pues porque en realidad los tres oxígenos son iguales. Por tanto, los tres oxígenos quieren por igual a los electrones. No hay ningún oxígeno que sea menos electronegativo y que por tanto tuviera más facilidad para formar el doble enlace. Bien, las estructuras resonantes son otra excepción en las teorías de Lewis. Con esto hemos terminado las estructuras de Lewis.